Bueno, estamos en la segunda sesión con Edgar Novoa de la familia Novoa Bernal, de la Vuelta al Mundo. Vamos a continuar el relato de lo que estábamos viendo. Edgar, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en el cruce, ya pasamos Panamá y vamos a entrar a la parte de Centroamérica, que es todo un capítulo del libro. Entonces, bueno, quería que nos contara cómo te fue, cómo te trató Costa Rica. Vi que estuvieron bastante movidos con un grupo. Me interesa que nos cuentes que ustedes se movieron dentro de una comunidad, que era la comunidad que trabajaba, en la que había trabajado tu hija. Eso ¿cómo funcionaba? ¿Cómo eran esas conexiones que tenían en cada país? Bueno, Carolina salió becada de la fundación, por la Fundación Botín del Banco Santander. Esa es una fundación donde no aplican los que quieren obtener una beca, mejor dicho, no aplica directamente al estudiante, sino que son las mismas universidades y las directivas quienes dan los candidatos por sus cualidades académicas, personales, intelectuales, para que hagan parte de esta red, Botín. Inclusive de toda Sudamérica, de cada país, por ejemplo de Colombia, en esa oportunidad eran solamente como 3 personas en toda Colombia. O sea, es como una beca. Es una beca que los llevan durante 3 meses por toda Centroamérica, Suramérica, Europa, Estados Unidos. Los lleva a diferentes partes con todos los gastos pagos y básicamente se entrevistan con los directivos de la cosa política, turísticos, intercambian experiencias entre ellos y ustedes, es decir, es un gana-gana por parte y parte y es muy chévere. Entonces eso sí es fundamental para cualquier viajero, yo considero. Entonces, si el objetivo no es hacerlo de una manera más pues como con un mensaje y que se tenga como un propósito la vuelta, diferente a pueda turistear y a pasear y gastar. No sería ese como el ítem. Ahora, el consejo, lo que nosotros consideramos es de que tu pasión puede ser las orquídeas, la mecánica, la floricultura, los astros. Es decir, cuál es tu pasión y cuál es tu propósito, cuál es lo que te mueve fibras, y publicarlo en redes si vas a recorrer el mundo. Así vas a encontrar personas que, como tú, tienes esta pasión para que entre ambos se conecten, hablan, conversan, un intercambio de experiencias y ambos ganan. Le sirve a uno también la persona que está allá en su territorio, hasta como guía turístico, le da a uno la casa, le brinda, porque es parte de la familia, se convierte así, no se hayan conocido mucho tiempo. Entonces el secreto de esto, y gracias a las redes que ocurren hoy y la comunicación tan inmediata que se puede tener, es precisamente eso, de tener un objetivo, cuál es tu pasión, y al transmitir tu pasión vas a tener puertas abiertas alrededor del mundo. Entonces ustedes tuvieron, donde estaban llegando, siempre un contacto que los recibía, que incluso les daba hospedaje. Sí, correcto. Básicamente en Centroamérica, pues no todo el tiempo, pero sí podríamos decir un 10%. Como las ciudades principales. 7%, sí, donde estuviera algún miembro de la Fundación Botín, nos recibían. Claro que el ítem es que no es lo mismo recibir a 1, 2 personas, que a todo, nosotros éramos 5, en una oportunidad de 6 personas, y fuera eso con el carro, entonces era difícil, pero siempre nos buscaban la forma de hacerlo. Ok, entonces bueno, ahí va el consejo, siempre únanse a alguna red, hay muchas redes de gente que viaja, y ahora cada vez hay más, hay unas que están formadas hace mucho tiempo, hay redes que tienen 20 años, Warm Showers, Coach Surfing, en iOverlander, las casas del viajero, las casas del ciclista, las casas, en Panamá hay una embajada de overlanders que quieren viajar y les ayudan con todos los papeleos para mandar el carro. O sea, hay una cantidad de cosas en internet que son redes de apoyo, y cuando uno deja de viajar, uno puede ser también una parte de la red y ayudar. Entonces es muy interesante para toda la gente que viaja. Eso en cuanto hacia el viaje, digamos, a los viajeros. Pero el secreto, o es decir, no el secreto, es el concepto que yo estoy manifestando, es precisamente ni siquiera para el no viajero. O sea, es un ciudadano que está dedicado a las mariposas, un mariposario, y dice, yo quiero viajar. Bueno, por supuesto le sirve todas las redes, pero más que eso,
conocer a la gente que son de las mariposas. A los similares. Sí. A los similares, o sea, esa actividad es la que está. Entonces, de pronto, tú vas a llegar a algún sitio que el tipo nunca ha sido viajero ni le gusta ni nada, pero sí tiene tu pasión. Él te va a recibir y va a ser mucho más conocedor de ese territorio, de esa población, de esa cultura, de esa actividad, al hacerlo de esa manera, ¿cierto? Es más que todo eso, como dos campos sutiles, pero que también son, pero diferentes. Bueno, interesante esta parte del tema cultural. Y hablando del tema cultural, cuéntanos la experiencia, ya después de que estábamos cruzando Panamá, Costa Rica, que creo que son países relativamente parecidos a Colombia, incluso con unas buenas calidades de vida. ¿Cómo es el resto de Centroamérica? ¿Qué tal lo viste? ¿Cómo la gente? ¿Qué sensación tiene uno cuando viaja por ahí? Porque a mí me han dicho que Centroamérica tiene sus partes peligrosas, que las ciudades no son tan... Bueno, yo creo que eso también dicen de nosotros en Colombia, que no se meta a Bogotá, que la gente maneja feo, que pueden robar. ¿Cómo es El Salvador? ¿Cómo es Nicaragua? Bueno, en cuanto a Concepción, pues realmente son muy rápidos los cruces de fronteras, no son países grandes. En cuanto a peligros, bueno, en Costa Rica sí están los cocodrilos comodoro, creo que se llaman, ¿no? Unos gigantes que son de 5 o 6 metros. Pero no les hicieron nada. Pero es que toda la gente está desde un puente y le tira comida, o sea, no están encerrados, están al aire libre. Ajá. O sea que si uno quiere puede bajar hasta allá, pero yo creo que nadie baja, porque ese es otro peligro. Sí, una de las cosas que tenía uno temor era el tema de la seguridad. Entonces, por ejemplo, y me queda pesando, si realmente, por ejemplo, Nicaragua lo pasamos muy rápido, prácticamente solamente pernoctamos una noche, porque en esa época los mismos de Nicaragua nos manifestaban pues que estaba difícil la situación y que en ese momento se estaba el tema muy delicado de San Andrés y Providencia. Entonces estamos precisos en ese instante. Entonces como que no era como muy bien visto pasar con un carro por la mitad de Bogotá allá, entonces no nos metimos al centro de Nicaragua. En el tema, no me acuerdo bien. El otro fue en El Salvador, sí. Salvador. Que iban con un señor de la Red Botín. Exacto, siempre nos manifestaban que era muy peligroso esto, aquello, pero bueno, ¿qué hacemos? Bueno, no, vayamos. Íbamos en el carro. Bueno, ¿y toca pasar o hay una vía? No, es solamente una vía, o sea, está uno metido, son curvas y pequeñas, no son como en Colombia, son mucho más pequeñas las lomas, digamos, no hay tanta montaña como en Colombia o en Perú inclusive. Hay pequeñas lomas y dando una curva, cuando damos una curva, y Juan Pablo estaba conduciendo y echa la grosería, ¡puta! Y nosotros nos levantamos todo y vemos una turba de gente como con fusiles o algo. ¿Armados? Lo vimos a la distancia y eran como 20 y pues se metieron al carro, lo cerraron, estaban con máscaras y todo y nosotros pues todos asustados, el de la red todo empezaron a esconder los celulares, una cosa y la otra. Y después nos dimos cuenta que, es decir, todos estaban con máscaras de calaveras o de piratas y eso, y los fusiles que creemos que eran fusiles eran palos. Pero de todas maneras, ese momento estaba todo así encima, y decían, no, que quieren plata. Entonces, pues nosotros le dimos plata y pensamos que no maneja uno rápido el cambio, sí. Pensamos que le dimos harta plata, pero le dimos como el equivalente a $1. O sea, los billetes eran hartos, pero no el valor. Sí, pero ahí, bueno, después nos dejaron seguir porque tenían palos y tenían lazos y todo eso y seguimos. Después nos pusimos a investigar y es que resulta que se quedó como una costumbre, porque antiguamente en estos sitios, cuando alguien cometía un delito, una infracción, lo mandaban a la carretera a pedir plata para resarcir los perjuicios que hubiese ocasionado y ese dinero lo entregaba. Entonces eso quedó como costumbre y en varias partes pues hacen de eso de esa manera, ¿no? O como en Colombia cuando va uno a parte hacia la costa y todo, que le ponen lazos ahí. Sí, cuando están en el Festival de Barranquilla, exacto. Cada pueblo tiene lo mismo, y están disfrazados y piden plata y tiran maicena. Sino que nosotros en ese momento, como estábamos con el que los maras habían acabado de salir unas noticias también fuertes de una masacre también que hubo,
de unos extranjeros, entonces estábamos siempre Asustados. con susto, sí, pero no pasó de malentendido porque no tuvimos nunca O sea, ningún problema en solo ese sentido. estaban pidiendo una limosna y Exacto, y ya. estaban Ok. pidiendo, sí, como un carnaval que te hace. Bueno, el secreto, ¿qué secreto dirías tú es lo más importante para el cruce de fronteras? Ya que ustedes tuvieron la oportunidad de pasar muchas fronteras en poco tiempo, ¿qué es lo más importante? Que toca tener estar uno pilas en ese cruce de fronteras. Bueno, digamos en lo que atañe a Centroamérica, la única parte que nos pidieron, inclusive a raíz de toda la vuelta al mundo, por ejemplo de vacunas, fue el de la fiebre amarilla. Ujú. Y por supuesto, pues bueno, ahí debe tener uno la visa americana también para poder pasar En por Costa Costa Rica. Rica. Exacto. En todas las fronteras tienen, es decir, está un lado y está de un país y está del lado Sí. de otro país. Entonces, cuando uno va a entrar al nuevo, siempre, entonces ahí enseguida de la misma frontera siempre están las oficinas de los seguros del carro, de qué documentos o qué calcomanías o qué requisitos. Entonces ahí mismo le dan a uno todos los soportes para hacerlo en ese sentido. O sea, es Lo fácil, no es tan no es complicado. complicado porque hay mucha circulación de vehículos entre los dos países, entonces pues cuando es entre esos dos entra y sale no tiene mayor problema. El problema es cuando lo manda uno en barco, que más adelante expondremos, en barco es más. o por ejemplo cuando en otras partes como en Europa, donde sí nos quedó una multa como de 800.000 pesos colombianos por no tener una calcomanía que tiene uno, pero esto está escrito, yo no sé en croata, o yo no me acuerdo en qué era que estaba escrito eso allá, entonces lo pasamos por alto y ya nos sé. pusieron un parte. La calcomanía de los peajes. Unos calcomanía que le ponen a uno, que inclusive pues esos sí están muy, muy adelantados, no, porque allá uno le paga el parte al policía, y el policía le saca el ticket y le da su recibo. Y si uno lo paga ahí también le descuentan. Entonces, bueno, ellos están. A diferente en México, que también sí hubo otro que nos paró. Eso nos paró el policía y él dijo: no, tranquilo, déme la plata que yo voy dentro de 3 días y le pago la multa. Pero eso sí es Él fue soborno. buena persona, no estaba tan adelantado en tanta tecnología, pero nos estaba trancando y íbamos a dar una conferencia en una universidad. Sí, Bueno, en fin, pero en más México, adelante cuando en estemos. México es más policía corrupta que otra cosa, es como acá. E inclusive una clave bien rara que tenían, que la descubrimos después. Sí la vi. Hay corrupción y ya están ya tienen hasta claves para cuando le han cobrado a uno una vez, no le cobren el siguiente. Ujú. O sea, están organizados y pues bueno, hasta Sí, conscientes. la policía es bastante corrupta. Bueno, en los países de habla hispana es más fácil de ver. Sí. Son complicados. Y la otra que tú decías, lo de Croacia, lo de la estampilla, es una calcomanía que uno pone en el carro para poder cruzar el país y no pagar. Ellos no tienen peajes No. y poder usar las autopistas. Entonces, Sí. si uno tiene la calcomanía, puede usar las autopistas. Si uno no la compró, debe usar vías secundarias. Exacto. Eso le llaman la viñeta. En Croacia tendrá su nombre por allá especial. Pero claro, cada país tiene esa cosa. El único país que yo conozca que no cobra peajes es Alemania. De resto, no hay peajes, pero sí cobran la estampilla esta. O en Francia y España, que sí hay peajes normales como los de aquí. Carísimos, eso sí. Sí, yo me acuerdo uno que era que nos metimos con una vía secundaria y todo eso, y había la tranca y era como una trompeta y uno mandaba las monedas ahí Y había. Ahorita te la yo no sé si enquero. le echamos más plata de lo que era, pero pues nos divertimos echándole plata ahí a la corneta al trombón. Bueno, y la otra cosa que quería ver, bueno, entonces sí es muy importante también cuando uno cruza fronteras que le dan el papel cuando uno entra al país, que es el permiso de importación temporal, o TIP que llaman. Ese solamente nos lo pedían porque, a ver, los pasaportes, no tanto el carro. En el pasaporte, la entrada Pero y salida. ¿No les daban un papel del carro? No. Que a mí me parece eso. Yo solamente he viajado así por Sudamérica y en Ecuador ya le dan a uno el papel. Bueno. Chuc. Sí, Y no. cuando uno llega a la otra frontera, tiene que entregar porque significa que el carro ya salió. Sí, no, en Centroamérica no. Era solamente el pasaporte. Seguro. Y tener.
porque creo que a mí se me hace que es lo más importante, porque eso genera un problema. Si a uno Sí, no le claro. dan, digamos, hay unas fronteras que son libres. Creo que Estados Unidos, México tiene una, Ecuador, Colombia Pero ahí sí tiene tuvimos otra. el problema. Por eso, porque es que uno pasa, porque como nadie lo para, Exacto. y uno no saca el permiso de importación temporal. Y si uno después quiere salir por otro lado, le ponen la Sí. super multa. Entonces, el consejo que yo siempre doy es, cuando entre usted al país, tiene que darle un papel de que usted entró. Eso se llama TIP. En inglés, Temporary Import Permission, permiso de importación temporal. Y todos los países que yo sepa de acá hasta el lado de Sudamérica lo dan. Y cuando uno sale, lo primero que le piden es el tip. Uno no puede botar ese papel porque si no, se mete en problemas. Pues mira que precisamente ese fue el problema que tuvimos para tratar de salir de Estados Unidos. Porque nosotros pedíamos ese documento y paramos varias veces, lo pedimos en la frontera en Tijuana y no lo dieron. Y nos decían, no hay problema. Y le decíamos, es que nosotros vamos a sacar el carro por otro lado para Rusia. ¿Hay problema? No hay ningún problema. ¿No nos dan alguna constancia? No hay ninguna constancia. No nos quisieron dar. Nada, si no No dan quisieron papel. dar. Y nosotros duramos mes y medio tratando de sacar el carro porque precisamente no nos habían dado el papel. No te lo van a dejar porque sacar. es que entre Tijuana y Estados Unidos, San Diego, no hay circulación libre. No le dan nada, Ajá. no le dan ninguna constancia del vehículo de que va a salir. Debe Y nosotros preguntar, debe haber porque, es decir, al día, claro, va a ser gigante, ¿no? A ver, es la frontera terrestre de vehículos más grande del mundo. O sea, eso puede pasar tranquilamente, que no sé, bueno, toca consultar en internet, que menos mal pero tranquilamente pueden pasar 10.000 carros al día. Entonces, pero los 10.000 carros, ¿cuántos van a sacar el carro por Rusia? ¿Cuántos van? O a Canadá. No por ejemplo. Tantos, Canadá es lejos. Sí, exacto. De pronto un porcentaje, pero no lo dan. No lo dan. Entonces, claro, uno cómo demuestra que entró el carro a Estados Unidos. Entonces le decíamos, pero es que no nos dieron nada. Sí, Ese fue el problema que tuvimos precisamente. Eso es lo más importante, que uno tenga la entrada del carro para poder justificar después la salida del carro. Bueno, entonces volvámonos a México. Entonces ustedes llegan a México. Me imagino que disfrutaron mucho uno de los países más parecidos a Colombia, del cual hemos sacado una cantidad de cosas culturales y ellos también a nosotros. ¿Qué tal les fue en México? Bueno, en México estábamos, pues básicamente fuimos a Ciudad de México, porque ahí estaba el novio en esa época de Carolina, también de la red Botín, se conocieron ahí en la red, hoy se casaron, ya tienen 2 hijos. Entonces 2 nietos y están viviendo precisamente también allá en México. Básicamente pues fue como un par en el viaje, donde pues visitamos la familia de Juan y más que todo pues fuimos a Tijuana, que era donde pues buscábamos también de igual manera para pasar el vehículo, de Tijuana a Estados Unidos y a Los Ángeles para estar, y mientras tanto pues estábamos averiguando porque todo es por internet, para qué requisitos se necesitaban para pasar el carro de Estados Unidos, de Los Ángeles hasta Vladivostok, Rusia. Entonces, o sea, ustedes pasaron rápidamente México, no hicieron mucho turismo no, ya habíamos ido con anterioridad, entonces pues fuimos a las pirámides de Teotihuacán. Eso. A las pirámides allá, fuimos a la Virgen de Guadalupe. Exacto, usted ¿usted estaba en el carro? Yo como que iba porque por lo que iba leyendo el libro. Exacto, porque ya me tiene ventaja porque el libro yo no lo veo hace rato, pero tú lo acabas de leer, entonces por eso me ayuda. Bueno, listo, Rafael, muy bien, esa ayuda está perfecta. Entonces, sí, pues lo que es la comida, por ejemplo, sí, bien simpático, porque pues es todo ají, ¿no? O sea, para nosotros es la sal, para ellos es el ají, le echan todo. Sí, una cosa que se llama la yaca, que es de la fruta exótica más sabrosa que yo he comido en mi vida. Es muy suave y todo eso, porque siempre cuando íbamos en carretera encontramos pues un hotel de carretera y se veía pues como bonito, atractivo, había caballos y había como una granja. Entonces, nos gusta, nosotros somos del campo y todo eso, entonces paramos ahí, llegamos y nos hospedamos y nos fuimos mientras que se quedó mi señora y Carolina,
nosotros nos fuimos a explorar los alrededores. Entonces nos fuimos a explorar los alrededores y nos metimos como a una finca. Allá nos salieron unos perros, casi nos sacan corriente eso, pero bueno, por fin llegó pues el dueño, entonces nos hizo sentar y le dijimos, bueno, que estamos aquí viajando y que estamos aquí al frente en el hotel y que queremos saber qué siembran acá, qué es lo que hacen. Entonces, no, pues venga, pruebe esto. Entonces nos sacó una cosa del congelador y nosotros probamos o no probamos, porque pues estamos metidos pues, en pura zona rural y los que salieron pues eran como 3 tipos pues rudos, mexicanos, entonces del área rural, digamos, campesinos. Entonces probemos, pero una cosa deliciosa, y no tú, uy, pero ¿qué es eso? Se llama la yac. Entonces después llegaron y dijeron y que tiene efectos afrodisíacos también, o sea, si le quieren y llegamos y después llegaron otros señores en una camioneta vieja, ¿quieren conocer los cultivos? Y le dije, bueno, listo, vamos a conocer los cultivos. Pero la señora ni los Ariana sabían, y nosotros rompimos una regla porque separaron el grupo. Claro, nos separamos y nos fuimos para el monte. ¿Y ustedes no tenían conexión de datos? No, porque no teníamos comunicación entre nosotros. Entre ustedes. No, porque teníamos que tener el celular, por eso no nos separábamos. Eso me di cuenta que una de las grandes fortalezas es que siempre viajaron en grupo, pero también era una gran debilidad, porque cuando se perdían, quedaban en pánico porque no había forma de comunicarse. ¿Cómo era la regla para encontrarse otra vez? La regla que era que si alguien se perdía del grupo, tenía que volver al mismo sitio donde nos habíamos visto todos la última vez. Ok. Entonces, ¿y funcionaba bien o...? Más o menos. Pues sí funcionó. Pues siguen juntos, funcionó. Veces. Sí, funcionó 2 veces, una en Italia, ahí en Venecia, y otra en Viena, en Budapest. En Budapest también. Pero siempre da susto. Claro, ¿no? Porque es que separarnos, y ahora, ¿dónde nos vamos a encontrar? O sea, es como estar uno en el centro de Bogotá o en cualquier, y se pierde, y ¿a dónde lo va a buscarlo? O sea, ¿cómo para encontrarlo? Pero bueno, no tenemos una base. Y la otra cosa que me di cuenta era que ustedes son bastante entrenadores, decimos aquí en Colombia, de animarse a hablar con la gente de los sitios, y eso les dio pues unas buenas sorpresas, ¿no? Eso siempre les ayudó para poder como interactuar con la gente, ¿no? Sí, inclusive la interacción con las personas pues, es muy chévere para conocerlas y todas estas cosas también, y siempre nos daba satisfacciones. Es como una magia de tratar en ese momento no teníamos tanto problema porque era el mismo idioma. El problema era cuando no era el mismo idioma, tratar de comunicarnos, sí. Que pasó en China y en partes de Europa también, porque no se hablaban inglés, las personas que estaban, era otro idioma, alemán o croata o eslovenio, qué sé yo, bueno, un poco de idiomas ahí que no conocía uno, pero sí, en términos generales era bueno. Nos pasó en Costa Rica, bueno, no me acuerdo qué país sí, fue en El Salvador, donde también nosotros pedíamos el alojamiento y teníamos un volante donde teníamos marcada la ruta de la vuelta al mundo en carro, donde decía los objetivos de la vuelta al mundo y donde lo dábamos como un recordatorio o un souvenir a la persona que nos colaboraba y nos ayudaba, ¿cierto? Entonces eso lo dábamos en hoteles, hostales, y entonces nos daban el patrocinio, o lo teníamos preparado también para restaurantes. Pero en restaurantes es muy difícil. En restaurantes es difícil. Cuéntanos la anécdota del jugo. Que creo que eso fue... Ese fue, sí. Eso fue como por Costa Rica. Creo que fue, sí, porque sí. Es que eso, bueno, cuando lean el libro se van a dar cuenta, pues, es un libro de anécdotas, realmente son miles de anécdotas. Entonces, son miles. Pero bueno, eso es importante porque el estilo de viaje, el estilo de viaje es el salto al vacío, ¿no? No lo había dicho. Y una de las secretos fue buscar patrocinios, que era buscar alojamientos, que la gente los alojara gratis en los sitios, y también lo intentaron en los restaurantes. Entonces cuéntanos qué pasa cuando uno, o qué les pasó a ustedes en ese caso de pedir comida patrocinada. Bueno, pues el objetivo de los restaurantes pues era pues probar la gastronomía de cada país, ¿sí? De pronto lo hubiéramos podido haber logrado
si tuviéramos otro foco y de pronto el de nosotros no era Entrepreneur for the World, sino gastronomía por el mundo. Por el mundo, y podía Y funcionar. podría funcionar perfecta. Oye, ya ve, mira, ahí está esa idea. Ya, San, ¿Ya? otra idea. Ya, hasta luego, ya está. Arranquemos. Arranquen ya. Sí. Pero sí, exacto, si es la gastronomía, es conocer la gastronomía de cada país. Vas a encontrar en las redes sociales cualquier cantidad de restaurantes y te van a llevar de un lado al otro para que conozcas esa gastronomía. Esa idea está buenísima, Rafael. Bueno, Entonces sí tiene buenas ideas, ¿no? Anthony Bourdain, el gran viajero, vivía de eso, ¿no? Él iba de país en país y probaba la gastronomía toda. Era un chef muy conocido. Sí. Alta cocina y la cocina normal, folclórica del pueblo. Y decía cuál era su favorita. Y usualmente la favorita era los comedores de las plazas, o la señora que cocinaba por allá en una playa, decía unas cosas deliciosas. Y él comía de todo, porque además, si uno hace eso, toca comer de todo. Bueno, ¿y qué pasó en ese restaurante? Entonces llevábamos el volante también para dar agradecimiento. Pero ¿Quién era la punta del iceberg? ¿Quién era el que frenteaba? Porque eso no es... Después de leer, me di cuenta que no todos tenían ese mismo ímpetu de ir, porque eso no es fácil. Ir a pedir cosas no es nada eso no es fácil. No, nada fácil, eso no... Pues yo era el que básicamente era el menos penoso y en español. En español brillaba. Perfecto, sí. Ajá. Ya cuando era en inglés ya les tocaba a ellos. Cuando también metí la cucharada, también en otra parte también hay porque no querían hablar. Entonces yo hablé con mi inglés que es bien pulido, pero no, para nada. No. Entonces, bueno, eso lo de la comida... Pues primero se sentía uno como pidiendo como limosna, ¿verdad? Sí. Muy harto, ese sí lo sentía yo, madre, como pidiendo comida. Entonces era como harto, pero sí queríamos conocer la gastronomía. Entonces, bueno, vamos intentando. Entonces lo logramos en un centro, habían bastantes restaurantes, era mucha comida de mar. Entonces nos dijeron, les expliqué, dijeron, sí, listo, le damos patrocinio, listo. Entonces, bueno, perfecto, nos comimos, almorzamos. Nos comida para 5, ¿no? No es exacto, un para plato, 5. sino es un banquete ya. Exacto, para 5. Entonces, listo, llegamos y terminamos y todo eso, bueno, listo. Muy bien, muy rico y todo eso. Entonces nos dijeron, bueno, ¿y quieren un juguito de sobremesa? Entonces, bueno, listo, muchas gracias. Entonces nos dieron el juguito. Listo, entonces cuando íbamos a salir, llegaron y nos cobraron como $180. $150, madre. Carísimo. ¿Por persona o por todos? No, pues entre todos. Sí, pero o sea igual, que eran como 600 como pesos. 22 dólares. Bueno, no me acuerdo cuánto, pero era bien caro. Como 600,000 pesos. Y nosotros le dijimos, perdón, pero nosotros hablamos del patrocinio, del almuerzo y todas esas cosas. Y sí, nosotros le dimos el patrocinio, pero el jugo no estaba incluido. ¿Cuánto vale el jugo? $22. Güey, madre, nos clavaron ahí, entonces yo no. Los volanticos, basura, no volvemos a pedir patrocinio porque era maluco. Para comer. Para comida, sí, para restaurantes y eso no. Complicado. Sí, es difícil. No, y como siempre, pedir el precio antes, siempre. Pero es que un jugo y no que se va a imaginar uno llegar. Y además pensábamos que estaba incluido en el patrocinio, ¿no? Sí. Porque uno dice, sí, claro. No, tener todo muy bien detallado. Siempre va a haber sorpresas. Esa es la mojarra de Cartagena, como tumban a los turistas. Exacto. Es lo mismo sistema, y no crean que, no es que aquí son los vivos en Colombia y todos los latinoamericanos tenemos ese tipo de comportamientos. Sí, es una falla. Y es una falla, y saben que el turista como va una vez y no vuelve. Y no se va a poner en denuncias y esto y aquello, investigaciones y eso. Entonces sí. Entonces ahí la parte de gastronomía no... La gastronomía, de la yaca, de ese patrocinio, la comida peruana. Bueno, en México allá hay muchos kiosquitos, comen en la calle, ¿no? Sí, la gente está acostumbrada a comer en la calle. Y no lo ven mal. Es normal, y inclusive hay sitios muy afamados de los tacos. Sí. Es que venden también y son bien ricos. Y son los más ricos. Sí, ricos y variados, sí. ¿No les dio ningún problema la comida a lo largo del camino? ¿No se enfermaron? Hasta este momento no. Hasta ese punto bien. Hasta aquí no había problema. Porque en México hablan mucho de la maldición de Moctezuma. ¿Cuál es la maldición de Moctezuma? Que uno siempre que va a México se enferma del estómago, y es la maldición de Moctezuma, porque como les acabaron el imperio los españoles,